Hola, buenas tardes compañeros de la Maestría de Ciencias Políticas. Les habla Juan José Cortés, un compañero suyo de clase. El día de hoy vamos a desarrollar mi exposición que gira en torno a la lectura que me han dejado en la clase de Política y Derecho, sobre todo en la relación que pude establecer con mi proyecto de investigación. Mm, La lectura que se desarrolló es El Estado alterado, clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia. Y el capítulo exactamente son las elecciones y autoridades electorales en Colombia. Entonces ahí vamos a tener como un punto de partida para que sepamos de qué se va a hablar. O si leen la lectura posteriormente. Bueno, inicialmente antes de empezar a ahondar en ese contenido tan fuerte que tiene la lectura, pues es preciso empezar primero a comprender de qué habla ese texto. Cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, para iniciar me parece importante citar dos momentos del capítulo que me parecen muy interesantes y que en cierta medida dan al lector a comprender con gran facilidad de qué se va a hablar. La suerte del sistema democrático depende, en buena medida, de los procedimientos minuciosos y muchas veces tediosos que se encuentran plasmados en las normas electorales. La existencia de autoridades electorales dotadas de la capacidad, la transparencia y la imparcialidad suficientes para garantizar la legalidad de los procesos electorales es una condición indispensable para el buen funcionamiento de la democracia. Entonces, en estos dos fragmentos podemos ver dos momentos, dos grandes momentos. Uno, que se habla de la democracia y su consolidación, y dos, de las autoridades electorales o instituciones electorales. ¿Por qué es importante eso? Colombia desde hace mucho tiempo le ha dado mayor prioridad a pensar de que la democracia solamente puede ser entendida como los resultados que se ven en las urnas, como la cantidad de personas que va a votar, pero realmente lo que plantea el autor en el trabajo es que no solamente se pueden medir niveles de democracia a través de la participación de esa manera, sino que hay que tener una especial atención en relación a los procesos electorales en los cuales se gesta el acto de votar, ¿no? Puesto que cuando no se analicen, ocasiona y está ocasionando en Colombia que grupos de políticos de antaño, es decir, de esos políticos que llevan 30, 40 años ejerciendo, manipulen los procedimientos electorales con el propósito de obtener las normas que quieran, ¿no? Por eso es importante entonces en este caso y en la primera medida de la lectura es decir, García en su texto lo que busca es desmentir un poco esa idea de que solamente la democracia se mide con la participación del voto, sino que también para mejorar esos niveles de participación democrática hay que darle especial atención a los aspectos electorales, a las instituciones electorales. ¿Sí? Para el desarrollo de esto, entonces el capítulo se plantea en cuatro partes, sobre todo como para hacer mucho más amena la lectura y que se comprenda mucho mejor las temáticas abordadas. En primera instancia, lo que se desea plantear es una construcción del contexto sociopolítico e institucional electoral del país, ¿no? Hacen un recuento eh, político, social y hasta en cierta medida histórico de cómo se han construido los procesos electorales en Colombia. En segunda instancia se plantea el diseño institucional. Entonces empezamos a hablar de las instituciones como la Registraduría Nacional, ¿sí? Que pues se fundamentan en sí en realizar actividades para el supuesto control de los procesos electorales en Colombia. Y por último, bueno, el tercero, perdón, es el que tiene que ver todo lo relacionado con esos procesos electorales a la práctica. Es mirar cómo en esa práctica el proceso electoral puede resultar bien, pero también cómo puede resultar corrupto. Entonces ahí vamos a mirar de qué manera aparecen en Colombia. Y por último, pues es el cuarto punto, que eso es la manera de colofón o conclusiones que el autor plantea para redondear todo lo que se habla en el texto. Entonces, inicialmente, como les decía, la primera parte busca primero plantear cómo debe diseñarse una institución electoral, ¿sí? ¿Qué debe hacer una institución electoral al momento de ponerse en práctica? Y aquí entonces es importante prestarle mayor interés al tema histórico, social y cultural del país, porque a partir de esos tres aspectos, para el autor, van a dar cuenta de que los procesos o las instituciones electorales sean efectivas. Entonces, en este caso, hay que darle atención a que es la realidad. Hay que entender la realidad colombiana para poder comprender cómo son las instituciones,
hay que comprender los actores, la sociedad, cómo esos actores también influyen en el desarrollo de los procesos electorales y finalmente también entender la cultura, ¿no? Entender también que no solamente todos somos ciudad, que la política no solo es ciudad, sino que también es campo, que es rural y que es un punto muy importante dentro de los procesos fallidos de la veeduría o la Contraloría misma de las elecciones en Colombia. Para esto el autor cita a Manrique mm, en relación a cómo las instituciones electorales se plantean en varios países, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice que el funcionamiento democrático de las instituciones se fundamenta en la confianza o desconfianza que tengamos las personas de los que dirigen el país de alguna forma. Entonces, mientras más alto sea el nivel de desconfianza que nosotros tengamos aquí, que nosotros tengamos en relación a las personas que nos dirigen, las personas que controlan eh, la- la- las propuestas electorales, ¿no? No solamente los políticos, sino también estas instituciones, como lo puede ser la rama ejecutiva o la rama legislativa, las cuales en cierta medida pueden llegar en Colombia a tener control sobre los procesos electorales. Cuanto más alto sea la desconfianza, mayor será el nivel de independencia y transparencia de las autoridades electorales. Ya me explico a qué quiero decir con eso. En países con grados bajos de desconfianza, el Poder Ejecutivo organiza directamente las elecciones. Cuando el grado de confianza es alto, se crean poderes políticamente autónomos para tal efecto. Entonces, digamos, con la imagen que les pongo acá, y esa la propone el autor en el texto, es mirar cómo eh, la poca confianza o la alta confianza que se tenga por parte del pueblo hacia las personas que tienen control de las elecciones va cambiando en relación a qué instituciones controlan el proceso electoral y qué o no. Entonces, en el caso de que la desconfianza sea baja o medio baja, en países como Alemania, Reino Unido, España o Argentina, el, digamos, la institución encargada de, de administrar los procesos electorales viene siendo el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero si la desconfianza es alta, como en Colombia, o medio alta, la institución encargada debe ser una institución autónoma, que no sea politizada, una institución que actúe a partir de los intereses del pueblo, del común, ¿no? Con el propósito de que no vaya a ser permeada por ideas de corrupción o coimas, ¿sí? Entonces, eso es lo que plantea, pero ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia hay un fenómeno que es doble, ¿sí? En Colombia hay un fenómeno que impide totalmente aplicar esto. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza ciudadana sobre el funcionamiento democrático de las instituciones. Entonces, no solo los problemas ligados actualmente con el caudillismo, la concentración del poder como consecuencia de las reelecciones, como podemos hablar de Álvaro Uribe o las mismas alcaldías de las periferias de Colombia, las crisis de los partidos. Ese, digamos, es una crisis, es una desconfianza bastante alta en Colombia. Sin embargo, hay otra que no solamente se fundamenta en el sistema democrático, sino que también está relacionado con la rama ejecutiva. Entonces, el caso colombiano, según el autor, no entra dentro del cuadro que les estoy mencionando aquí, sino que es un caso particular que debe prestársele gran atención a razón de esa dualidad de desconfianza por parte del sistema democrático y también una desconfianza frente al ejecutivo, ¿sí? En esa medida, si Colombia no tuviera desconfianza de su sistema democrático, no podría estar catalogada acá. ¿Por qué? Porque Colombia también le tiene desconfianza al poder ejecutivo, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, lo hace un caso particular, ¿sí? Eh, Frente al funcionamiento democrático, pues se suele implicar el tema de la creación de órganos independientes del mundo político, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la gente aún sigue desconfiando de eso, aunque se creen instituciones ajenas a la construcción política del país, las personas siguen desconfiando y eso es un primer problema. Y de la segunda, entonces, desconfianza, que es hacia el gobierno, implica buscar una no politización del sistema, ¿sí? Buscar no politizar el sistema porque a razón de eso es que surgen las ideas de corrupción, ¿sí? Nuestro sistema electoral tiene entonces muchos problemas, empezando por un problema anacrónico de las normas que en cierta medida pueden aplicarse o no, y también porque es un sistema de normas muy desordenados. Pero quizás para el autor el mayor problema que podemos encontrar en el proceso electoral y las instituciones electorales en Colombia
es la relación fuerte que tiene el CNE eh, y la política colombiana. ¿Mm? El CNE, como el Consejo Nacional Electoral, tiene un inconveniente, es que este se plantea a partir del cuadro que les mostré antes de la desconfianza que le tenemos frente al gobierno, se plantea como una institución autónoma que interviene en los procesos electorales para tener una mirada objetiva, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el CNE en Colombia ha sido politizado. ¿Por qué ha sido politizado? Porque desde el 2003, si no estoy mal, desde el 91 o desde el 2003, eh, los niveles de corrupción se han visto ahí también, ya que el CNE está compuesto por políticos que son elegidos a través del Congreso. Y eso no debería ser así, pero bueno, ya se los explico con mayor cautela. Bueno, vamos a la segunda parte del capítulo y es el diseño de las autoridades electorales. Básicamente, entonces aquí podemos hablar de dos. Una, que es la Registraduría Nacional de Estado Civil, y la que ya les estaba comentando antes, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que pasa? Que en Colombia hay una falta de autonomía de las autoridades electorales. No solamente con el tema del gobierno establecido, es decir, con el gobierno de turno, sino que también les falta autonomía en relación a los partidos políticos. ¿Mm? La Constitución política en Colombia establece eh, que las organizaciones electorales tienen totalmente independencia administrativa y financiera frente a las ramas del poder, la legislativa, judicial y ejecutiva. Sin embargo, estas han sido permeadas a través no solamente de las elecciones, sino pues de los mismos intereses que se plantean desde los partidos políticos. ¿Mm? El CNE es el que se encarga de regular, inspeccionar, vigilar y controlar todas las actividades electorales de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos y de los representantes legales, directivos y candidatos. Básicamente es como el fin último. Y la registraduría se encarga de dirigir y organizar las elecciones. Es como lo más práctico, el registro civil e identificación de las personas. Listo. Ahora, aquí es donde está el problema. Y con esta frase quiero resumirlo. Como quien dice, el controlador es nombrado por aquellos a quienes supuestamente controla. Y eso es lo que pasa en Colombia. Los, o sea, los que se nombran para, que se llaman magistrados, ¿sí? Sí, creo que son magistrados, para dirigir el CNE, esos magistrados son elegidos por el Congreso, como ya lo había mencionado. ¿Y qué pasa? Que esos magistrados tienen que estudiar y analizar qué es lo que hace el Congreso. Es decir, ahí se aplica totalmente esta frase. El que está controlando ha sido elegido por los que va a controlar. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa en Colombia. Aquí efectivamente sí, ya acabo de mirar y es en el 2003 cuando se empieza a decir que el Congreso de Colombia es el que decide quiénes son los magistrados que van a estar ahí. Y en esta reforma entonces fortalece la influencia que tiene la rama legislativa, que es el Congreso, con el Consejo Nacional Electoral, puesto que los partidos políticos no solamente son los que deciden, sino que ellos también son los que postulan a los candidatos. Entonces, por lo tanto, reduce que la institución como tal tenga una posibilidad de garantizar la transparencia y sobre todo esa equidad de los procesos electorales, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando un sistema de elección es politizado, puede permitir la reelección de altos funcionarios, puede permitir también el tema de la, la exclusión de personas que también quieran participar en el mismo, las personas que también puedan tener una mirada más objetiva. Entonces, bueno, es una compleja red de, de pequeñas partes que impiden que realmente suceda a cabalidad todo lo que debería ser dentro de un sistema democrático, no solamente en el acto de ir a votar, sino también en las instituciones que controlan eso, ¿no? Un claro ejemplo de esto es que en el 2002 solamente 4 de los 9 magistrados del CNE pertenecían al partido de la coalición del gobierno. En el 2006, el número de magistrados que eran muy cercanos pasó de 4 a 7, es decir, que de 9 magistrados 7 hacían parte del gobierno. Y en el 2010, solo los partidos de coalición eran los que estaban en el CNE. Entonces ahí se demuestra eso, ¿no?
esa idea de politización misma de una autoridad, una institución que debía ser inicialmente autónoma en su trabajo, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, lo que se está viendo que desde el 2010 para acá, esta entidad básicamente puede llegar a ser controlada por ideas del gobierno, ¿no? Desde la misma rama legislativa, ¿sí? Ahora vamos a la tercera parte del texto y son factores y prácticas de corrupción en el sistema electoral colombiano. Entonces aquí planteo, digamos, algunas que pues fueron resonantes, sobre todo la primera de Miguel Turbay en cuanto al momento de su campaña en la alcaldía, que mandó a hacer publicidad en el periódico El Tiempo y que muchas personas empezaron a decir que esa publicidad valía más o menos 300 millones de pesos. Entonces ahí aparece la duda de las personas de, bueno, estas campañas electorales, ¿de dónde sacan tanto dinero? Bueno, idealmente el hecho es que la financiación de las campañas políticas en Colombia se realiza a través de dos momentos, una financiación desde lo privado y una financiación desde lo público, ¿sí? El tema de la financiación ilegal de las campañas políticas ha sido, digamos, como tema de agenda pública desde hace bastante tiempo, exactamente desde la presidencia de Ernesto Samper, pues cuando se empieza a descubrir su relación con los cárteles de droga. Además de esto, los procesos de parapolítica han demostrado que la entrada de dineros ilegales es una realidad en Colombia, sobre todo para la elección de, de personajes que hacen parte de la rama legislativa, ¿m? Sobre todo en los casos de los corregimientos, las veredas, las zonas periféricas de Colombia que en verdad han estado en el olvido dentro del sistema electoral. Entonces, lo que yo les decía, en Colombia la financiación de estas campañas se plantea dentro de dos momentos, lo público y lo privado, ¿sí? Básicamente desde lo público lo que se busca es financiar a través de una cosa que se llama la reposición de votos y que solamente se efectúa al final de las elecciones, que es desde lo público, ¿sí? Adicionalmente el Estado más o menos de manera indirecta financia campañas promoviendo el acceso a los medios de comunicación, ¿sí? No sé, puede ser como Caracol o RCN o también medios de radio, ¿no? ¿Qué pasa? Se prohíben los aportes de ciertos donantes dentro del espacio privado. No todos pueden aportar y también no todos pueden aportar el dinero que quieran, sino que hay un límite, ¿sí? Se prohíben los aportes anónimos, se prohíben aportes de extranjeros y también se prohíben aportes de servidores públicos, ¿sí? Sin embargo, ahí hay un problema y es que en Colombia, aunque se hable de eso, en la práctica, las instituciones encargadas de poder vigilar esto, que es el CNE, en verdad no lo hacen. En verdad es muy tenue o muy básica la atención que le prestan a esto, ¿sí? Sin embargo, entonces, para controlar esta financiación, el autor plantea tres problemas. Cada proceso electoral, legislativo, presidencial, etcétera, está regulado por normas diferentes. Esta multiplicidad de marcos normativos dificulta las posibilidades de las autoridades electorales y de la sociedad civil para controlar la financiación política. Era lo que les decía al principio, son también como esos anacronismos que se establecen al momento de regular con normas la realidad política del país, ¿sí? Entonces, en esta misma idea, como hay tantas normas, para varios procesos se hace un poquito dificultoso poder controlarla. En segunda instancia, las empresas o personas naturales beneficiarias de subsidios o contratos estatales pueden financiar campañas o organizaciones políticas, los cuales a todos luces es inconveniente. ¿Ahí qué es? Más, ellos no son servidores públicos, son personas, empresas privadas que tienen recursos públicos, ¿sí? Y ahí hay un problema o un conflicto de intereses bastante grande. Y en la actualidad solo es posible conocer el origen y los montos de la financiación después de los procesos electorales. Las organizaciones políticas y los candidatos no están obligados a informar estos temas antes de los consejos electorales. Este es el problema más grande de todos, porque durante la campaña no se le puede hacer el estudio, la veeduría misma de dónde entran esos dineros, sino que se hace después de que hayan terminado las campañas electorales. Entonces ahí es el problema más grande de todos porque ahí se puede maquillar todo, ¿sí? Ahora, vamos a algo que es muy importante, es el tema de el fraude electoral, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en Colombia la autoridad electoral tiene bastantes falencias en eso porque tiene una incapacidad de controlar y sancionar. Tiene una carencia bastante grande de recursos y una capacidad técnica y tecnológica para hacer el debido control. O sea, un claro ejemplo es lo que puede pasar en los municipios periféricos aquí de Colombia, donde también se hacen elecciones para no la rama ejecutiva de presidencia, sino para la rama legislativa, representantes y esto, esos municipios no tienen ninguna conexión, todo lo que se maneja es en físico.
Por lo tanto, se le dificulta muchísimo más al CNE poder estar enterado de todo lo que sucede. ¿Listo? Aquí pongo estas dos imágenes solamente para aludir a, bueno, lo que ya hablaremos más adelante. Una, que las personas muertas en Colombia votan. Y la otra es el compruebo de votos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que el fraude electoral en Colombia no solamente lo hacen, no lo hacen de la misma manera siempre. Esos fraudes siempre van variando conforme el contexto en el cual se desarrollen, ¿no? Aquí les pongo una cita y, bueno, es para que lo entendamos. Los políticos colombianos, no todos por supuesto, compran votos, sobornan a los jurados, marcan a gusto los tarjetones, tergiversan el conteo electoral, consiguen votos con personas muertas, trastean a los ciudadanos, ¿no? Entonces es como un poco la realidad de Colombia, no, vuelvo a repetir, no es que siempre pase, pero en algunos lugares se aplican una de estas medidas, ¿no? También es clave que no solamente las personas que hacen parte de la política misma, o sea, formal, son las que cometen esto, ¿no? Sino que también, no sé, la guerrilla puede intimidar, secuestrar o asesinar candidatos. O también puede ser el tema de los paramilitares que pueden generar mismas alianzas, corromper las autoridades o llevar obligados a los ciudadanos a votar, ¿no? Entonces también es importante aquí entender cómo lo podría ser, digamos, el tema de la violencia en Colombia, y es que el tema electoral en Colombia es un tema de multiescenarios, un tema de multiactores, ¿sí? Que pues deben entenderse no solamente desde una mirada general, sino que desde su misma particularidad, no solamente territorial, sino también histórica, podríamos decirlo de alguna manera. En el fraude electoral, entonces, pues encontramos, yo solamente pongo cinco, pero el autor postula más. La inscripción de cédulas, básicamente, y es algo muy común, el trasteo de los votos puede ser determinante. ¿Por qué les pongo aquí localidad periferia? Olvido el estado legal. Ahí me refiero al tema de que, claro, como estas comunidades son tan alejadas de esa supuesta idea céntrica política del país, han quedado en el olvido y todo lo que suceda en ellas como que se rigen bajo otras normas, ¿no? Bajo las normas de la persona que controle ese contexto. También está la suplantación de electores. La suplantación de electores ocurre cuando una persona distinta a la inscrita vota. Luego de las elecciones legislativas, la MOE informó que varios ciudadanos, el 9,7%, afirmaron no haber podido ir a votar porque, según los jurados de mesa, alguien había votado por ellos. Entonces ahí es clave que alguien los está suplantando o alguien está votando dos veces. Y eso pasa a razón de que la CNE no ha podido brindarle a todo el país un sistema tecnológico que permita corroborar a cabalidad, pues realmente quién es la persona, ¿no? Aparecen las inconsistencias en los formularios. Es evidente que a veces surgen en las mesas más votos que votantes, ¿no? Que en una mesa hayan 100 votantes, pero aparecen 150 votos, entonces, pues es preocupante y eso ha pasado en Colombia. Corrupción de las autoridades electorales. Los fraudes electorales son posibles por la corrupción de servidores públicos que trabajan para las autoridades electorales, jurados de votación. Básicamente, no es porque el mismo jurado de votación quiera hacerlo, pero pueden existir los casos, sino que también el jurado de votación puede estar amenazado para que lo haga, ¿no? Y por último aparece la corrupción de los servidores públicos, que también es muy importante, que están dentro de la misma CNE. Para terminar, bueno, primero que todo hay varias conclusiones. Primero es esta misma que el autor plantea, era la hipótesis que yo les mencionaba en un inicio de la exposición, y es que mientras mayor sea la desconfianza electoral que existe en una sociedad, es decir, mientras mayor es la corrupción de la clase política, debe ser la independencia de las autoridades electorales con respecto a los partidos políticos. Esa es la hipótesis que el autor plantea en el texto y que se corrobora con el caso colombiano. Y es que mientras haya más corrupción, mientras más la gente tenga desconfianza de sus mismos políticos, Estado, el sistema electoral debe ser autónomo, debe ser ajeno a la política del país. Porque si esa institución electoral, como en el caso de nosotros, que es la CNE, llega a ser politizada, pues es lo que está pasando actualmente en Colombia, que empiezan a cometerse esas irregularidades que finalmente desembocan en la corrupción, ¿sí? En la misma promoción de los políticos de antaño que les comentaba en un principio. Y que no solamente ellos son los que tienen que estar en el mismo cargo, sino que esos políticos de antaño van sucediendo con otras personas, ¿no? Lo único que hacen es controlarlo, es controlar el sistema a través de mecanismos como el Congreso, de la rama legislativa, perdón. En relación al proyecto de investigación que yo había planteado, claro, es muy importante tener en cuenta esto porque no solamente entonces la democracia se está planteando
como el mecanismo en donde las personas van a votar y depositan su voto, y entonces que entre más participación ciudadana haya, entonces mayores son los niveles de democracia, pues no. En el proyecto de investigación que en un principio planteé, que era cómo se politizaban las ideas de izquierda y derecha en Colombia, pues es interesante ver que también hay otros espacios que no solamente son por fuera de las elecciones, de las instituciones como tal, que también provocan una politización, ¿no? Y esto es un video ejemplo, y es como las instituciones en Colombia han sido politizadas y han provocado que la democracia tenga un declive, ¿no? Entonces aquí es muy importante prestarle atención a eso, prestarle atención a que las supuestas instituciones que han de ser autónomas, que deben ser autónomas, en Colombia no lo pueden ser, por su misma estructura de elección, ¿no? Eh, y más allá de esto, creo que el autor plantea cosas muy interesantes, como, bueno, hay algo que me faltó, sino que ya llevo mucho tiempo, pero se los menciono, es el tema también de hablar con candidaturas. ¿Qué pasa en Colombia cuando un candidato de X partido político sale corrupto? ¿Qué le pasa a ese candidato? ¿Qué le pasa al partido político por avalarlo? ¿Qué pasa? Primero que todo, claro, al candidato si se le descubre negocios turbios, sí, se le castiga, pero al partido político que lo apoyó, ¿qué pasa? Pues no, al partido político no se le va a hacer nada. Se le ponen ciertas sanciones, pero legalmente, que se le vaya a afectar como tal al partido, no. Entonces aquí también cabe la duda, bueno, un partido debería responsabilizarse por esos actos, por los actos que estaban sosteniendo de un candidato. Nada, esas son reflexiones que me quedan al final de la lectura. Espero que les haya gustado la exposición, que la hayan disfrutado y nada, nos veremos mañana. Chao, chao.